Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Buenas tardes, mi nombre es Noé Abraham Rodríguez Guerrero. Soy director del Instituto para el Desarrollo Integral del Sordo en Monterrey, una institución dedicada a la atención escolar de niños, jóvenes y adultos sordos. En mi presentación con el tema la importancia del diagnóstico en escolares sordos o el objetivo de integración de escolares sordos, me gustaría dirigir esta plática a los padres de familia. Es importante para el padre de familia llevar o poner atención a lo que es el tema del diagnóstico. ¿Por qué? Porque ustedes como padre de familia, el único especialista o el primer especialista que ven es al médico. Entonces basan todas sus decisiones y basan todas sus intervenciones con sus hijos en base a lo que el médico les dice. Pero el médico es solo una perspectiva de muchas más perspectivas que tienen ustedes que analizar antes de trabajar con sus hijos. Es un grupo multidisciplinario, es un equipo multidisciplinario el que hay que visitar y hay que consultar para poder contar con un diagnóstico lo más amplio posible para el trabajo con sus hijos. Recuerden, no solamente es el médico general, el otorrino, es el audiólogo, es el patólogo del lenguaje, es el especialista en trastornos del labio y la voz y es el logopeda o especialista en distorsiones del desarrollo auditivo vocal. Porque de alguna manera el objetivo, vuelvo a repetir, es que ustedes puedan contar con un diagnóstico mucho más amplio que les permita el trabajo con sus hijos. Este es el tema principal. O sea, la importancia de ustedes no basarse solamente en lo que un especialista menciona, sino consultar a un grupo de especialistas para elegir la mejor opción. Por darles un ejemplo, durante muchísimos años los médicos decían que el sordo debería ser trabajado solamente bajo el método oral, es decir, solamente la rehabilitación auditiva, y que la lengua de señas iba a afectar o afectaría el proceso de desarrollo de adquisición del lenguaje, lo cual es un error. La lengua de señas estimula el desarrollo del lenguaje, por lo cual es conveniente que el hijo tenga acceso a la lengua de señas a temprana edad. Ese sería el punto número 2 para ustedes, padre de familia. Denle acceso a sus hijos a la lengua de señas a temprana edad, porque estimula los hemisferios derecho e izquierdo, coordina ambos hemisferios y obviamente permite la adquisición del lenguaje. ¿Por qué? Porque el área encargada de estimular el lenguaje oral es la misma área encargada de estimular el lenguaje visual. Por eso es importante que los hijos tengan acceso a la lengua de señas desde temprana edad. Otro tema importante es el tema de la lengua de señas. Como ustedes saben, sus hijos son usuarios naturales de la lengua de señas y es necesario que ustedes tengan acceso a la lengua de señas a muy temprana edad. Desde el momento en que su hijo es diagnosticado con sordera, en ese momento es recomendable que ustedes tengan acceso a la lengua de señas para que cuando su niño tenga 5 años de edad, él ya sea usuario de esta lengua y pueda nominar y pueda referirse a cualquier aspecto relacionado con su vida sin ningún problema y sin ningún obstáculo. Para cuando él ingrese a los 5 años de edad, va a contar con un lenguaje suficiente que le va a permitir el acceso a la cultura y obviamente a sus niveles académicos. Repito, la adquisición de lengua de señas no retrasa el proceso de adquisición de lenguaje oral, es decir, lo estimula. Muy bien. Hablando también de otro punto importante es propiciar, repito, el acceso, propiciar este ambiente lingüístico, es decir, que ustedes en casa puedan tener el ambiente adecuado para que su hijo pueda desarrollar la lengua de señas. Pero no solamente eso, sino el niño debe tener acceso a la lengua de señas a la mayor edad temprana posible. Desde el nacimiento incluso debe tener acceso a la lengua de señas. Desde el momento en que el niño es diagnosticado, en ese momento el niño debe tener acceso a la lengua de señas porque esto va a estimular no solamente su lenguaje, sino también sus procesos cognitivos. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la lengua de señas. Mi recomendación para ustedes, padre de familia, es que no la aprendan de sordos. Ustedes, ya sea ustedes o sus hijos, no aprendan la lengua de señas de sordos porque los sordos no son usuarios de ambas lenguas, entonces no van a poder enseñarles la diferencia entre el español y la lengua de señas. Es importante que vean al sordo como un modelo lingüístico, es decir, alguien que va a modelar en ustedes la lengua de señas, pero no es alguien que deba de enseñarla. ¿Me explico? Tengan cuidado con esto.
Tampoco es recomendable aprender la lengua de señas de maestros que no son usuarios de la lengua de señas. Ustedes deben de ser muy requisitosos en ese sentido. Deben de buscar maestros que sean realmente competentes, que tengan años de experiencia en el uso de la lengua de señas y que tengan años de experiencia en la enseñanza de la misma. Esos son los maestros adecuados para el aprendizaje de la lengua de señas. Olvídense de cursos en internet, olvídense de canciones en internet, porque lo que van a hacer nada más es adquirir una lengua de señas muy limitada que no va a permitir obviamente el desarrollo del lenguaje, ni de la lengua de señas, ni del lenguaje oral como segunda lengua. Por eso es importante, repito, buscar modelos lingüísticos favorables a su aprendizaje. Es decir, los sordos pueden ser instructores de su lengua, pero son modelos de su lengua. Deben de tener primero una formación inicial para conocer la estructura y la gramática de la lengua de señas y luego ahora sí tener obviamente hacer uso de los sordos para lo que es la reafirmación de las señas. Pero no permitan, el tema aquí importante, no permitan que sus hijos tengan acceso a la comunidad. Bueno, y otro punto aquí que me gustaría tocar, que tiene relación con la lengua de señas, es precisamente el tema de la comunidad de sordos. Padres de familia, es importante para ustedes entender que estamos actualmente cometiendo el más grave error. Estamos incluyendo a los sordos a una comunidad, ¿sí? Y eso obviamente está afectando el desarrollo y la adquisición social, el desarrollo social y laboral y afectivo del sordo. Tenemos que evitar el contacto mayor posible del niño sordo con la comunidad sordo hasta que el niño ya genere obviamente una lengua de señas, una identidad y esta le permita, porque lamentablemente estamos frente a una comunidad muy dañada, una comunidad que está realmente separándose de la sociedad y esto hay que obviamente evitarlo, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a lo que es el reforzar la importancia de generar un ambiente socioafectivo positivo para el menor. El niño tiene que crecer dentro de un contexto social positivo y eso debe ser la familia, no debe ser la comunidad, debe ser la familia, ese ambiente social positivo que precisamente propicie un desarrollo lingüístico, que propicie un desarrollo social, que propicie un desarrollo afectivo, que fortalezca la autoestima, que fortalezca la identidad. La comunidad de sordos puede ser obviamente un contacto, pero no es la vía principal. Gracias. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.